Sin pelos en la lengua. Sin censura. Bueno, el tema que ha causado revuelo desde ayer es esta carta o estas cartas que señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha enviado al rey de España y al Papa Francisco para que se disculpen por las vejaciones, violaciones, abusos cometidos durante la conquista, lo que ha generado en todos los sentidos reacciones polémicas, controversiales. Y yo le voy a pedir su opinión a alguien a quien respeto, alguien a quien se dedica precisamente a las relaciones internacionales, a entender a México en el contexto mundial, experto en estos temas, profesor en la Universidad Autónoma de Baja California, el profesor Jesús López Almejo, a quien saludo en vivo y en directo vía telefónica desde Chicago. Un abrazo hasta Tijuana, a donde llegará el presidente en unas horas y mañana transmitirá su conferencia de prensa mañanera. Mi querido Jesús, te saludo. Estimadísimo Vicente, muy buenos días. Pues estamos a la orden para hablar de este tema y de algunos otros. ¿Por dónde le entramos? Mi querido Jesús, ¿por dónde le entramos? Mira, pues primero, si gustas por el tema de esto que ha sido tan polémico o que han intentado polemizar de manera innecesaria algunas fuentes que no concuerdan con el presidente y que, como decíamos en entrevistas anteriores, pues solo esperan que dé un paso para criticarlo. Pues te escuchamos, si gustas, te escuchamos, sí, mi querido Jesús. Eso que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, primero, además de marcar la agenda mediática nacional, hace parte a nivel internacional de toda una lucha de los pueblos por reivindicar la memoria histórica de sus propias identidades. Es decir, cuáles son las circunstancias históricas que nos llevan hasta donde entramos, con nuestras fortalezas, con nuestras debilidades, con nuestros traumas colectivos históricos, y justamente reivindican o intentan explicar por qué somos como somos y por qué estamos como estamos. No es una voz en el desierto esta petición que hace Andrés Manuel López Obrador como presidente de México hacia la corona española y hacia el Vaticano, porque como recordarás, pues en días pasados, cuando estuvimos en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios de África, que tuvo lugar aquí en Tijuana el jueves y el viernes, yo hablaba en una de mis conferencias que justamente hoy en día la comunidad armenia, por ejemplo, en Estados Unidos, sigue luchando por el reconocimiento oficial histórico del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de Rusia, del gobierno de Argentina, del gobierno francés, del gobierno alemán, para que se reconociera el genocidio armenio que tuvo lugar en 1915, ¿no? Ya lo han reconocido 28 países, entre ellos Alemania, Francia, Rusia, Argentina, el Vaticano. Estados Unidos, como que por sus relaciones con Turquía todavía tiene cierto temor, pero el mismo Estados Unidos con Barack Obama, Vicente, pidió disculpas por las víctimas de Hiroshima a Japón. Japón se disculpó por el ataque a Pearl Harbor, en donde bueno, mató a personas, a 3,000 soldados estadounidenses, y con ello inició la guerra con Estados Unidos. El mismo Alemania le pidió perdón a los judíos, y además tiene una serie de compensaciones económicas para los afectados que son familiares de sobrevivientes. El mismo Justin Trudeau de Canadá ha pedido perdón a los pueblos originarios. La Iglesia Católica pide anualmente perdón al pueblo judío por el silencio que guardó durante la Segunda Guerra Mundial. España mismo, y en eso hace parte de la discusión del presidente Andrés Manuel, pidió perdón a los sefarditas en el año 2015 y aprobó una ley para restituirles pues la nacionalidad si logran comprobar que los judíos sefarditas contemporáneos provienen de estos expulsados en 1492. China lleva medio siglo, Vicente, exigiendo a Japón una disculpa pública por los daños ocasionados en la ocupación japonesa de Manchuria de 1931 a 1945. Corea del Sur, esto me tocó verlo, nadie me lo platicó ni lo leí en las noticias. Me tocó verlo en el año 2014 que fui a Corea, y me tocó verlo también en el año 2016 que regresé. Cada miércoles a las 5 de la tarde hay una manifestación pública coreana ante la embajada japonesa y exigen primero una disculpa pública oficial por parte del gobierno de Japón por las violaciones sexuales del ejército japonés a las mujeres coreanas y por los daños a la infraestructura del país. Entonces no es algo desatinado ni fuera de lo común, ¿eh? Oye, mi querido Jesús, ¿cómo entiendes entonces la soberbia, la cerrazón con la que contestan desde España?
entiendo que puede ser hasta normal, pero también con mucho respeto lo digo, los súbditos de la realeza, de la monarquía española en México, que se sienten hasta ofendidos, en algunos casos hasta se burlan del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Será que en este caso se está hablando, con mucho respeto lo digo y con todo el sarcasmo del mundo, de pueblos originarios salvajes, indios? ¿Tendrá algo de racismo esto también? Pues mira, sí de racismo, también de clasismo y por supuesto también, si lo ponemos en un contexto histórico más amplio, históricamente los imperios británico, francés, el imperio otomano, tiempo todavía atrás, justificaban la apropiación de territorios y justificaban las conquistas de la población a partir de una cosa que se llamaba la misión civilizatoria, en donde desde una visión eurocéntrica los grandes imperios representaban civilización, representaban avance, representaban luz, y por lo tanto expandirse a conquistar territorios implicaba que Dios les había dado una misión civilizatoria, y esta misión civilizatoria tenía que ser autosustentable. Entonces, la manera de justificar la apropiación territorial, las riquezas, etcétera, justamente era sembrando en la narrativa dominante de esas épocas la idea de que no estaban saqueando, sino que estaban que estaban civilizando, y que entonces tenía que digamos, de alguna manera recibir una compensación material para que fuera posible la civilización, la expansión de la civilización material. Si tomamos esto como punto de partida, en el inconsciente colectivo contemporáneo de muchos de ellos, por supuesto que España no hizo ningún daño, porque España estaba llevando el cristianismo, llevando la luz, estaba llevando la misión civilizatoria, y de hecho Adolfo Suárez, que es el segundo en la candidatura de Madrid actual, que tiene el homónimo de un expresidente español, decía justamente esto, que casi deberíamos estar agradecidos en las Américas porque nos dejaron civilización, arquitectura, artes, y no como los belgas habían hecho con el Congo, o como los franceses habían hecho con Argelia y algunos otros países africanos como Burkina Faso o Costa de Marfil. Entonces, en el subconsciente de muchos de ellos, que tiene mucho también, Vicente, que ver con falta de conocimiento de la historia, no más objetiva, y falta de la reconstrucción histórica, pues ni siquiera tienen un sentimiento de culpa porque creen que efectivamente llevaron la civilización. Jesús, déjame preguntarte también, porque hicimos este ejercicio hace rato aquí en Sin Censura. ¿Tú te acuerdas de los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública, los que nos daban en la primaria? ¿Te acuerdas de esos libros? Sin duda, claro. Por supuesto. ¿Qué historia le estamos contando a los mexicanos desde la infancia? Porque lo que busca, así lo entiendo, no conocemos la carta en sus detalles y en su totalidad. Lo que parece que busca el presidente Andrés Manuel López Obrador es reconstruir la historia que tenemos que contar, reconstruir la memoria, porque yo recuerdo que no me hablaban de saqueos y de exterminio, no necesariamente me hablaban de todo esto, ¿no? Que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca poner sobre la mesa para que se consiga esta disculpa, tanto del Vaticano, porque fue a través de la religión, y del rey de España, no del presidente del gobierno español. Insisto, esto es importante. La carta está dirigida al rey de España, a la monarquía. ¿Cómo entiendes esto? Porque entonces sería más profundo de lo que nos imaginamos esta petición, esta exigencia, o como le quieran llamar, del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El impacto podría ser más profundo de lo que pudiéramos de entrada pensar, ¿no? Claro que sí. Mira, querido Vicente, yo no dejo de impresionarme y no dejo de sorprenderme con cada paso que da Andrés Manuel López Obrador. Lo decíamos en otras entrevistas aquí en tu programa, que era un ajedrecista implacable que literalmente está a punto de darle jaque mate o mate al rey, ¿no? Ahí te va, porque hay un autor que se llama Fernando Braudel, líder de la Escuela de los Anales francesa, que es un referente para los historiadores.
Este señor, en el libro que escribe, que es un clásico, que se llama El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, habla justamente de cómo se creó este concepto de civilización y de poner a Europa como el centro del mundo y como el centro de la civilización, que les daba justamente la pauta para que fueran a explorar, ¿no?, a otros lugares. Y Fernando Braudel, Vicente, divide el estudio de la historia en 3 tipos de temporalidades: la corta duración, que habla de la vida terrenal de los humanos; la media duración, que habla de la vida de las instituciones que construimos los humanos, pero que no sobrevivimos a ellas porque las instituciones son más largas y tienen más vida. Estaríamos hablando de 3, 4, 5, 6, 10 siglos. Pero finalmente instituciones como la Iglesia Católica, instituciones como la banca, instituciones como el Estado mismo, como figura de gobierno que trasciende a los seres humanos o a la vida terrenal de los humanos. Y luego está la larga duración, que ahí sí pues nos rebasa, ¿no? Porque ya se concentra en el silencio y en la planicie y en los millones de años que por supuesto no nos toca vivir a nosotros. Entonces me concentro en esta segunda parte. Lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador intenta reivindicar con esta petición a la corona es justamente pensado no en lo que hizo Felipe de Borbón, no en lo que hizo Pedro Sánchez o en lo que el mismo Andrés Manuel López Obrador, como seres humanos terrenales que no van a durar más de 100 años, sino lo está planteando en términos de lo que hizo una institución, en este caso la corona española, que todavía sobrevive, y la Iglesia Católica, que todavía sobrevive. En las temporalidades de Braudel, justamente estaríamos hablando de la media duración, la de los siglos de cosas o de productos que fueron creados por los humanos y que si bien llegaron avances en algunos campos, también representaron retrocesos en algunos otros. Y en ese sentido me parece brillante que de institución a institución se pida una disculpa para pueblos originarios que todavía siguen existiendo, como ya lo han hecho Francia ya lo ha hecho con Argelia. El presidente Macron fue de las primeras cosas que hizo. Theresa May lo hizo con 12 países caribeños por el maltrato que les dan a sus migrantes de la Commonwealth. Y entonces, sí, la verdad es que además exhibe este clasismo y digamos, de alguna manera, ensimismamiento de la corona española. Déjame ser más claro, solamente un sí o un no, si me permites. ¿Debe el rey de España y el Papa Francisco disculparse con los pueblos indígenas por el saqueo, la violación y todo lo que significó negativo la conquista? Sí, por supuesto, y ayudaría a mejorar las relaciones entre España y México, sin duda alguna, a nivel incluso de las sociedades. Si tú recuerdas, nosotros le llamamos a los españoles gachupines, que implica un enunciado peyorativo o un adjetivo peyorativo, justamente que en la memoria colectiva de la gente, de la vida cotidiana, pues se recuerda que son los conquistadores. Así es. Pues qué interesante que lo plantees de esa manera. Oye, y Jesús, antes de que te vayas, en este momento histórico también, el reconocimiento de la soberanía israelí sobre territorios ocupados ilegalmente por Israel por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Dónde cabe esto en este mundo, en estos debates que estamos teniendo? Acabas de darle a cabo con otro tema muy interesante. Mira, Vicente, para los detractores del presidente Andrés Manuel López Obrador, están ávidos de que se equivoque para caerle a palos. Nos han alimentado la idea de que Andrés Manuel López Obrador es como Donald Trump o es igual a Donald Trump. Y justamente estos dos temas que acabas de plantear, que sacas a la palestra, pues nos demuestran que no, que son incluso completamente opuestos, porque mientras Andrés Manuel López Obrador está escarbando en el tema de la memoria histórica para los perdones, para la reconstrucción de una reconciliación duradera, que empieza justamente de que las instituciones reconozcan cómo han dañado a otros pueblos. En el caso de Donald Trump se aferra a una idea de que Israel tiene derecho o tiene la soberanía sobre un territorio del que se apropió por la fuerza. Es decir, que reconoce por decreto a los Altos del Golán, que es una zona, Vicente, que está entre Israel y Siria, que tiene 1.200 kilómetros cuadrados, tiene 50,000 habitantes de israelí. O sea, Israel violó, digamos, el cuarto convenio de Ginebra de 1967, en el cual se prohíbe que una potencia militar que ocupa un territorio traslade a su población y se lo anexe. Israel ocupó los Altos del Golán, que era territorio sirio,
en la Guerra de los 6 días en 1967, pero luego se la anexó en 1981 y empezó a trasladar población. Ahí esta es una zona estratégica porque hay agua, está cerca de las granjas de Sheba del Líbano, de donde proviene parte del agua que se surte a Israel, y entonces Trump ahora dice que ante los ataques probables de Irán y de sus milicias, digamos que los Altos del Golán son claves para la seguridad de Israel. En realidad lo que hay detrás es una anexión territorial de facto, que es justamente lo que ha evitado que históricamente Siria no quiera negociar la paz con Israel, mientras Israel no negocie la devolución de los Altos del Golán, que por cierto ya están, digamos, con 50,000 habitantes y ya tiene construcciones. Entonces, lo que te quiero dar a entender con esto a la audiencia en general es que Trump con esto está avalando un robo militar que empezó en el 67, que se materializó en el 81 y que se sigue consolidando hasta nuestros días. Y Andrés Manuel López Obrador todo lo contrario, tratando de buscar la disculpa por precisamente una invasión militar, una invasión, una conquista en el caso de los pueblos indígenas de lo que de lo que hoy es México, ¿no? Esa es la gran diferencia entre los mandatarios. Mi querido Jesús, te agradezco mucho que nos des tu visión desde tu trinchera académica como profesor en la Universidad Autónoma de Baja California. Tú sabes que se te estima, se te aprecia y sobre todo se te respeta. Te mando un abrazo y quedemos al pendiente, Jesús. Completamente correspondido, Vicente, tu audiencia, tu equipo y por supuesto tú y tu trayectoria. Muchísimas gracias, seguimos en contacto. Claro que sí, es Jesús López Almejo, profesor de la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana.